Bienvenidos a un nuevo bloque del programa El Mundo que se avecina. Vamos a tocar en este bloque un tema, yo creo, interesantísimo. Conciencia, mente, cerebro. Y lo vamos a hacer en diálogo pues, con el profesor José Ignacio Murillo Gómez. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Bueno, él es catedrático de Filosofía en la Universidad de Navarra, doctor en Filosofía por dicha universidad, ¿no? Realizas actividades docentes y investigadoras como profesor en Antropología, Filosofía, Ética. Te agradezco muchísimo que estés hoy con nosotros porque sé que tienes un catarro, ¿verdad? Que llevas ya algunos días y por tanto si en algún momento de nuestra conversación pues ves que tu voz está un poco tomada, pues tranquilo, ¿verdad? Oye, pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros, ¿no? Yo estoy encantado de estar aquí. Tú además eres director del proyecto interdisciplinar Mente-Cerebro, ¿verdad? Que está incardinado en el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Oye, ¿qué es el instituto? Bueno, ¿qué es este centro de investigación? Sí. ¿Cuál es el programa? ¿Qué pretendéis? Sí, pues el Instituto Cultura y Sociedad es un centro de investigación en humanidades y ciencias sociales. Ahora empezó en el año 2010, o sea que tiene 13 años, es un centro muy joven y comenzó escogiendo pues, entre distintas propuestas que hicieron profesores de la Universidad de Navarra, yo pienso que casi todos, pues escogió una serie de proyectos para comenzar. Y en aquel momento yo estaba trabajando dentro de mi campo de la antropología, estaba colaborando con un neurocientífico y habíamos hecho, bueno, y con otros, a raíz de aquella colaboración pues aparecieron otros y estaba trabajando en este diálogo entre la filosofía y la neurociencia, así que presenté un proyecto y fue uno de los escogidos y gracias a eso pues pude contratar a algunos investigadores y hemos podido empezar a desarrollar un trabajo que si no, no hubiera podido realizar. Y como ese grupo, pues hay otros grupos en ese instituto, algunos pues se han desarrollado durante unos años y ahora hay otros. El nuestro está desde el principio y bueno, y en principio pues... ¿Has dicho en el año? 2010. 2010. ¿Y qué pretende el centro? ¿Y qué pretende el centro? Bueno, el Instituto de Cultura y Sociedad lo que pretende es empujar el estudio de un estudio interdisciplinar, porque el centro se proponía ser un centro internacional, un centro interdisciplinar, y que se dedicara también a estudiar temas que tienen impacto social. Esa era como la etiqueta, digamos, lo que caracterizaba al centro de investigación. Y efectivamente la interdisciplinariedad en nuestro grupo es muy evidente, porque claro, ya desde el origen ya lo veo, ¿no? Científicos, se trata de científicos, humanistas. Exactamente, filósofos, y hemos trabajado filósofos, psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos de distinta procedencia, biólogos y físicos. Tiene un título un poco más largo, yo te he cortado con lo de mente-cerebro, pero es... Sí, bueno, el nombre del proyecto era Biología y subjetividad en la filosofía y en la neurociencia contemporáneas. Pero nuestro grupo se comenzó a llamar el Grupo Mente-Cerebro, claro, es más corto. Y es mucho más corto y bueno, pues es así como nos presentamos habitualmente, ¿no? Pero la idea era esa, ¿no? Del proyecto tal como se presentó era un diálogo entre la biología, ¿no? Entre la neurociencia y la filosofía. Bueno, el profesor Murillo también ha sido director del máster universitario en filosofía, ¿no? En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra. Él es subdirector de la revista Estudia Poliana y creo que algo más. Sí, soy también subdirector del Consejo Editor de las Obras Completas de Leonardo Polo. Muy bien. Leonardo Polo para mí es un personaje importante en la filosofía, entre otras cosas porque fue mi maestro, me dio clase y me dirigió la tesis doctoral. Fue la última tesis doctoral que dirigió. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Y es un filósofo al que le tengo mucha estima y del que he bebido mucho. Así y que hay que recomendar su obra. Y que yo recomiendo su obra vivamente. Aunque no seamos, digamos, académicos ni filósofos. Leonardo Polo tiene además tiene un registro de filósofo con algunos libros incluso muy difíciles,
sus escritos. Era más claro en sus clases, por eso los libros que han salido de su docencia oral son más sencillos que los libros que él escribió como libros, ¿no? Pero luego tiene bastantes libros que son más divulgativos y que, ¿no?, comenzó a publicar, pues yo creo, en torno a los años finales de los 80, principios de los 90, empezó a publicar una serie de libros como ¿Quién es el hombre?, Presente y futuro del hombre, y un libro de ética, y tiene varios libros que son muy recomendables. O sea, no hace falta ser un experto para poder disfrutar de sobre todo en estos tiempos que hay que volver a preguntarse qué es el hombre, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, no voy a seguir con el currículum, pero has sido profesor invitado en diversas universidades internacionales, nacionales por supuesto, tienes una extensa lista de publicaciones, porque llevas muchos años ya de académico, ¿verdad? Y por tanto has dirigido tesis doctorales, has participado en congresos, seminarios, por lo tanto, bueno, pues yo te estoy de verdad muy agradecido porque vamos a tocar en este bloque, ¿no?, de conciencia, mente y cerebro, pues siete temas, ¿no? Empezaremos hoy, esta semana, pues por el diálogo entre neurociencia y filosofía, un poco como introducción, ¿no? Vamos a conocer un poco tu definición también de qué es neurociencia. Mejor abrimos, si nos da tiempo, pues el tema de la neuroeducación. La semana que viene pues seguiremos con conciencia, mente y alma. Nos aclares, ya sabes que es mi pregunta favorita que siempre te hago, ¿no? Aclarar un poco esto. Los hábitos en la configuración de nuestro yo, ¿no? El tema de los hábitos, creo que tenéis un proyecto que ya comentaremos en su día. Trastornos del comportamiento y salud mental tan actual, ¿no?, después del confinamiento y todo el tema aumentado, ¿no?, en nuestros adolescentes, jóvenes y en la población en general. Biología filosófica y antropología, que esto en vuestra web del instituto, del proyecto, ¿no?, pues es uno de los temas que tratáis. Neurociencia y ética, que es bastante tu especialidad, la ética, y, sí. ¿verdad? Bueno, sí, yo sobre todo me dedico a la antropología, pero yo soy de los que consideran que la antropología y la ética no se pueden separar, porque no se puede saber qué es el hombre sin saber qué es lo que le conviene. Exactamente, muy bien. Y siempre terminamos pues un capítulo de esperanza, ¿no? Entonces nos gustaría terminar el bloque, pues cuál es el futuro esperanzador respecto a la mente humana, ¿no? Bien. ¿Qué es neurociencia? Sí, para empezar, porque sabes que nuestro público pues, necesita a veces también esos conceptos aclarados por vosotros, los expertos. ¿Qué es neurociencia? ¿Qué es neurociencia? ¿Qué se dedica? Sí, es una muy buena pregunta para empezar, porque hay que definir los conceptos. ¿Y qué entendemos por neurociencia? Para entender esto es preciso remitirse a un programa interdisciplinar que comenzó en Estados Unidos el siglo pasado, a finales del siglo XX, yo pienso que esto sería años 70, años 80, en el que, al ver las limitaciones que tenían las disciplinas científicas para estudiar el sistema nervioso, se pensó en plantear un programa interdisciplinar de colaboración entre gente que se dedica al cerebro, pues de distintos, ¿no? Uno puede pensar, a día de hoy, ¿no? O sea, el cerebro, pues hay que conocer la bioquímica, hay que conocer la fisiología, hay que conocer, ¿no? Y bueno, pues los psicólogos tienen mucho que decir acerca de cómo, ¿no?, el neuropsicólogo, etcétera. Bueno, hay el neurólogo, luego se plantea la cuestión del psiquiatra, bueno, ¿qué tiene que decir sobre el cerebro? En fin, o sea, hay muchos. El caso es que comenzaron personas de distintas disciplinas que estudiaban el cerebro para hacer un estudio común, ¿no? Y eso es a lo que se llamó neurociencia. Y ese nombre triunfó en el sentido de que ahora hay una sociedad, la Society for Neuroscience en Estados Unidos, por ejemplo, en el que yo recuerdo, yo estaba en algunos de los congresos de esa sociedad, y en el que reúne más de 30.000 científicos, ¿no? Y son congresos de neurociencia, por eso digo que el nombre ha triunfado. Y ahí te puedes encontrar pues, el estudio del sistema nervioso central, ¿no?, por así decir, porque el cerebro forma parte del sistema nervioso central, desde todos los puntos de vista, y intentando también unificar el conocimiento, ¿no?, que no sean visiones aisladas, ¿no? Es un concepto transdisciplinar, ¿no? O interdisciplinar, ¿no? Casi más. Exactamente, ¿no? De intentar
los científicos que vienen de distintas disciplinas, ramas, pues confluyen, ¿no? Convergen en eso. Pero claro, vosotros, desde el grupo Mente-Cerebro, vais más allá, porque claro, no solo están los científicos o neurocientíficos, sino que entráis en diálogo con los filósofos, con la filosofía, ¿verdad? Entonces, con el pensamiento contemporáneo, ¿no? Para integrar esos avances de la biología en una visión, creo que lo definís así, holística del ser humano, del hombre, ¿no? ¿Cómo os atrevisteis a dar este salto, ¿no? Bueno, estaba prácticamente esbozado, porque si se dice que todo aquel que tenga algo que decir acerca del cerebro forma parte de esa empresa de la que llamamos neurociencia, pues también los filósofos tienen algo que decir. Y no solo eso, la filosofía no es en este sentido una disciplina más, en mi opinión, y esto también es algo que yo suelo explicar. En realidad la filosofía es el intento de conocer la realidad tal como es. Y por eso los científicos, es verdad que los científicos pues se plantean, por así decir, reducen sus objetivos, seleccionan unas cuantas preguntas, un tema particular, y lo tratan con mucha exhaustividad y con unos métodos particulares. Es el método científico. ¿Qué es el método científico? Tiene como un poco un rigor, Eso es. los límites, ¿no? Busca un rigor que se apoya en unos métodos, pero sobre todo en una delimitación de las preguntas que se hacen. Para no dispersarse, porque muchas veces tenemos el concepto que ahora supongo que entrarás en los filósofos, que se hacen muchas preguntas y abren los límites. Eso es. Pero claro, la ciencia... el científico, cuando es un verdadero científico, lo que quiere es conocer la realidad tal como es. Por eso a mí me parece que todo científico, todo buen científico, todo científico que realmente busca el saber, es un filósofo. Y por eso no es nada difícil dialogar con ellos cuando realmente se hacen las preguntas acerca de, bueno, ¿y esto que estoy descubriendo, y esto que estoy estudiando, qué significa? Y ¿cuál es su lugar dentro de la realidad? Y ahí acaba preguntando por los filósofos. Entonces, esto ocurre mucho en los distintos campos científicos y creo que va a ocurrir cada vez más. El problema es que a veces la filosofía que se ofrece no sirve, es un poco pobre, Hay algunas formas de entender la filosofía que o bien la separan totalmente de la ciencia, como si fuera un estudio especial, ¿no? Que no tiene nada que ver con el conocimiento científico. Y hay otras que dicen, no, el conocimiento de la realidad es solamente el conocimiento científico y la filosofía lo único que puede hacer es aclarar las preguntas acerca del método, del lenguaje que se usa, etc. Y claro, con esto, si te reduces a una filosofía que da por hecha la ciencia, pues no puede contribuir nada a la ciencia. Pero, José Ignacio, hay una especialidad que es la filosofía de la ciencia. Bueno, la filosofía de la ciencia es una parte de la filosofía que es la que reflexiona sobre el método científico, pero no se puede aislar, por ejemplo, de la filosofía de la naturaleza o de la filosofía de la vida, ¿no? Que, bueno, pues es el estudio filosófico de qué es un ser vivo, el estudio filosófico de qué es la naturaleza, de qué es la materia, de qué es el movimiento, etcétera, etcétera. Y esto es lo que muchas veces el científico da por supuesto. Da por supuesto que es el movimiento, que es la causalidad, que es la vida, ¿no? ¿Y de la antropología? Y de la antropología, claro, la antropología es una disciplina filosófica. Y es interesante, hombre, yo sostengo que la antropología existe al menos desde Sócrates. Sócrates y los grandes socráticos, o sea, Platón, Aristóteles, ya hay un estudio filosófico del ser humano bien constituido, ¿no? Pero en el siglo XX, precisamente cuando estaban desarrollándose las ciencias un montón, hay un momento de gran efervescencia científica y en particular también la biología está adquiriendo su estatuto científico pleno después de bueno, Darwin, pero no otros muchos que hicieron muchas cosas, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en el mismo, hablando de neurociencia, de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal descubre la neurona y, bueno, fueron unos avances enormes los que se hicieron a principios de siglo. Y entonces cada vez se conocían más cosas acerca del ser humano, pero hubo una serie de filósofos que dijeron, hace falta también una visión integradora de todas estas... O sea, que esta idea de la integración está en el origen de lo que se llama la antropología filosófica del siglo XX. Hay una serie de pensadores que se dedicaron a ella, sobre todo a principios de siglo, y yo de alguna manera
como otros muchos, me considero heredero también de ese proyecto, de integrar las ciencias y lo que dicen las ciencias acerca del hombre en un conocimiento, como decías tú, holístico, ¿no? Como un conocimiento filosófico, es decir, intentando entender el ser humano a la luz de qué es realmente y de cuál es su significado. ¿Y la teología también entra en vuestro campo? Por supuesto que entra. En nuestro proyecto, quizá no habitualmente, explícitamente, porque es un proyecto más bien de diálogo entre filosofía y neurociencia, pero el hecho es que pues entre los que participamos en el proyecto, pues varios tenemos formación teológica y cuando es preciso tratar estos temas desde el punto de vista teológico, pues lo podemos hacer. Incluso en el instituto, ¿no? Creo que incluso hay sacerdotes y católicos. Bueno, de hecho nosotros tenemos en nuestro grupo uno de nuestros investigadores que es un físico, él es doctor en física y doctor en teología. Exactamente, que el nombre es... El nombre es Javier Sánchez Cañizares. Exactamente, que estudia unas cosas conocido. Muy interesantes, pues muy complicadas. Sí, muy complicadas, porque lo que trabaja son en cuestiones difíciles, tiene la ventaja de su formación física y por lo tanto de su formación en matemáticas, en el estudio de modelos muy complejos, y eso pues es una gran aportación, sobre todo, quizá más adelante hablaremos sobre esto, ¿no? Pero en algún momento, pero sobre todo ahora las distintas teorías que hay para el estudio de la conciencia pues a veces tienen unos presupuestos matemáticos y metodológicos muy complejos y él está muy capacitado para hacerlo. Pero bueno. José Ignacio, tú y yo coincidimos con Miguel Ángel Serra, ¿no? Un científico amigo común, en la Menéndez Pelayo, en un curso de verano, ¿no? En el cual intentamos, bueno, sobre todo vosotros, ¿no? Hicimos teníamos unos ponentes del ámbito de la ciencia, de la teología y de la filosofía. Participaste tú en ese seminario de neuroeducación. ¿No? Ahí creo que tu ponencia fue Neuroeducación y Paideia, sí. Colaboración o Conflicto, ¿no? Que está en este libro precisamente, ¿no? ¿Te acuerdas? Es del 2016 ya, de 2016. Humanidad infinita, desafíos éticos de las tecnologías emergentes, ¿verdad? Y bueno, tú ahí decías muchas cosas interesantes en tu artículo, que fue una de las clases del curso de verano, ¿no? Introduciendo precisamente esa transversalidad con ya no solo neurociencia, sino con la educación, ¿no? Con el ámbito en el cual pues, participa la psicología, la educación, la neurociencia, ¿verdad? Nos explicaste muchas cosas, ¿no? Es cómo aprende el cerebro, o sea, si conociésemos o si descubriésemos, ¿no? Cómo aprende el cerebro, pues podríamos tener unos avances importantísimos en la educación, ¿no? Ahora repaso un poco cosas que dijiste, ¿no? Que había que comprender pues, los mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje, a la memoria y a los efectos de la genética, el entorno, la emoción. Bueno, nos dijiste muchas cosas, ¿no? Que para los que desarrollan esa actividad educativa, como ahora todo es neuro, ¿no? Neuro todo, pues yo creo que les interesó bastante, ¿no? Cuáles pueden ser las estrategias educativas para idear programas que optimizaran precisamente ese aprendizaje, ¿no? En todas las edades, conociendo cómo aprende el cerebro en las distintas edades, pues podríamos a lo mejor aprender. Siempre se aprende, siempre se ha dicho, ¿no? que hay momentos también para el aprendizaje y normalmente pues a lo mejor un adolescente no tiene todavía desarrollado, no sé si lo digo bien, el cerebro para esas destrezas y tal, ¿no? ¿Qué pasa con la neuroeducación? ¿Por qué es importante entender o confluir en ese concepto? Sí, la neuroeducación, como en todo, cuando se habla de lo neuro, porque efectivamente ha habido un tiempo de moda de lo neuro y quizá todavía continúa hasta cierto punto, en el que todo era neuroeducación, neuromarketing. Yo recuerdo haber sido invitado a algún congreso de neuromarketing también, ¿no? Y, bueno, pero la neuroeducación, pues a lo que se refiere es la educación de toda la vida, pero contar con lo que sabemos acerca del cerebro para aplicarlo a la educación. Lo que pasa es que como en aquel artículo, en aquella clase y que luego se publicó, lo que yo quería poner de manifiesto es que lo que se ha entendido clásicamente por educación, y por eso usaba ese término, la paideia, ¿no? Paideia era como los griegos llamaban
a la educación de los niños. De hecho, Sócrates, Aristóteles, que tú eres súper experto, ¿no? En Aristóteles. Sí, sí, durante un tiempo me dediqué particularmente a la filosofía antigua y siempre me ha gustado mucho. He dirigido alguna tesis sobre Aristóteles, ahora estoy dirigiendo otra. Y me gustan mucho los griegos, la verdad. Pero la paideia es esa, ¿no? La educación tal como la desarrollaron los filósofos clásicos, y entonces me parecía como un motivo interesante para poner en contraste con la idea con ciertas formas de entender la neuroeducación que son reductivas, ¿no? Como pensar que conociendo el funcionamiento del cerebro vamos a saber educar mejor. En realidad la educación es una cuestión humana, y siempre se ha hecho. Es verdad que hay que tener en cuenta que para entender el cerebro pues hay que entender su funcionamiento, Entonces no podemos educar si no conocemos al ser humano. Quizá lo de menos es conocer su cerebro, porque al final vemos cómo su cerebro cómo actúa su cerebro, ¿no? Cómo se manifiesta en cada una de las circunstancias, ¿no? Y a través del comportamiento podemos llegar a cuáles son las capacidades, cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades, ¿no?, que tiene el cerebro. Pero bueno, luego yo creo que sobre todo la neuroeducación puede ser interesante para ver, como tú mismo decías, ¿no?, esos periodos que son especialmente sensibles, por qué es así, qué es lo que ocurre en el cerebro para que, por ejemplo, haya unos periodos en los que es más fácil, aprender el lenguaje. Siempre se ha dicho, ¿no? En las edades tempranas se aprenderían muchísimos idiomas nuestros niños. Se pueden aprender más idiomas, entonces hay periodos en los que aparece, y luego, sin embargo, pues hay periodos en los que el cerebro está más preparado para algunos estudios más abstractos, y también aparece un periodo en el que, por así decir, las preguntas filosóficas pues se comprenden. Bueno, y todo eso pues seguro que tiene que ver con la maduración del cerebro. Claro, para conocer esa maduración del cerebro hay que tener en cuenta el cerebro y el comportamiento, No, el cerebro no se explica a sí mismo, ¿no?, sino que hay que ver qué es lo que hacemos con nuestro cerebro para poder entender qué es el cerebro. Y esto también pasa en la educación, ¿no? Y bueno, y también hay que tener en cuenta que esto de la neuroeducación es un asunto muy importante, porque con este énfasis que se ha puesto en lo neuro, a veces también se han creado neuromitos, ¿no? Entonces, ideas que se dicen acerca del cerebro, por ejemplo, es que nosotros, se decía durante un tiempo, solamente usamos un 10% de nuestro cerebro. Y de, bueno, ¿es cierto o no? ¿Este mito? Pues no es cierto. No es cierto. En realidad, casi todo nuestro cerebro está funcionando prácticamente a todas horas, ¿no? ¿Sí? Entonces, y por supuesto cuando hacemos cosas, pues, el cerebro está muy, ¿no? No hay una base para decir que no usamos. Otra cosa es decir, podemos hacer muchas más cosas con nuestro cerebro de las que hacemos, por supuesto, y que pues también se puede decir de algunas personas, podemos decir quizá de nosotros, que lo tenemos subempleado. Pero decir que solo usamos una parte de nuestro cerebro es algo incorrecto, ¿no? Y por ejemplo, estos son... Sí, y luego pues otras cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no? Pues por ejemplo, la estimulación temprana, ¿no? Sí, también estuvo muy de moda. Claro, la estimulación temprana estuvo muy de moda, y entonces estaba como basada en el desarrollo del cerebro, y que muchas... Pero y ahora lo que se sabe... José Ignacio, temprana, hay que decir, los primeros meses, con las imágenes, y las fichas, bits, claro. Y eso estaba basado, y bueno, esto científicamente se ha visto que no tiene fundamento. Que para que el cerebro se desarrolle normalmente, lo que hace falta es una estimulación normal. Es cierto que si no hay estimulación, esto se conoce muy bien por algunos episodios lamentables de algunos orfanatos en los que los niños estaban abandonados, y se ha visto que la falta de interacción humana y de los estímulos normales hacen que el cerebro no se pueda desarrollar, ¿no? Y estos pues tienen problemas neurológicos y de desarrollo permanentes, ¿no? Pues
Pero ya digo, la idea de que hay que estimular mucho el cerebro y que así te haces más listo, pues esto está descartado. Bueno, pues ya hemos desmitificado algo. Y hay, como hay otros neuromitos, ¿no? Yo recuerdo, estamos ya finalizando el capítulo, pero recuerdo, ¿no? O sea, el seminario que organizaba la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, ¿no? en el Palacio de la Magdalena en Santander, pues de alguna manera yo creo que fue muy interesante, porque en el 2016 ha avanzado muchísimo, supongo, estas teorías de la neuroeducación, de neurociencia, pero sí que me quedó la idea de la plasticidad del cerebro, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya a nada. Yo creo que es un tema que no lo vamos a abordar en el medio minuto que nos queda, pero si te parece bien, este tema, no sé si es mito o no, de que tenemos un cerebro pues adaptable, plástico, ¿no? La plasticidad, lo podemos abordar en el siguiente capítulo, ¿no? Que me gustaría que nos aclarases, pues definieses bien lo que es ese motor, que siempre decimos que es el cerebro, que es mente, cuál es el concepto de conciencia, incluso si quieres nos extendemos hasta lo que es el alma, ¿no? Por lo tanto, para no quedar a medias, porque ahora quedaríamos a medias y tienes seguro mucho que explicar, si te parece te emplazo a la semana que viene. Muy bien, pues hablaremos sobre estos temas. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, José Ignacio. Gracias a ti.